Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 26 de agosto del 2025 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, y los tapones ya ustedes saben porque empezaron las clases. Prácticamente ya, ¿no? Las clases oficialmente el presidente, los funcionarios estaban dándole inicio al año escolar y bueno, hablábamos de ello ayer, no vamos a volver a llover sobre mojado. Las denuncias, las quejas, las aulas a medio talle, las escuelas a medio talle, el desencanto de, vamos a decir, tantas expectativas que uno puso sobre ese señor que hasta de que tiene una universidad por ahí por Santiago, el señor el ministro que estuvo ahí en educación, y al desastre que ha pasado, que resultó siendo el fiasco que resultó siendo el señor Miyagi, y yo que tanto lo alabé durante los primeros por las críticas que hacía, pero que va, era un fariseo. Criticaba y criticaba al otro, que tenía muchísimas cosas que le criticaba, pero no hubo ni un sometimiento, mucho bulto. Fulcar fue a parar a los Estados Unidos, tenía una cosa, después se quedó todo en el aire, no pasó de ahí, que tenían 300 abogados, que tenían qué sé yo cuántos comunicadores. Ustedes se recuerdan el desastre con los celulares, bueno, todas esas cosas que pasan ahí donde se maneja tanto dinero sin ningún tipo de control. Que básicamente el único resultado que ha dado el Ministerio de Educación ha sido fomentar la megalomanía. Así como lo oyen, fomentar la megalomanía. Todo el que ha pasado por ahí, salvo honrosas, por supuesto, honrosas excepciones, como siempre, lo único que logra es creerse la película, como dicen los muchachos. Se creyó la movie. Creerse la película y verse, como tienen ciento tantos profesores, que después los profesores aborrecen de ellos, abominan de ellos, como tienen miles y miles de empleados administrativos y eso, y cómo manejan un presupuesto que en este año son 300,000 y pico, yo ni llevo la cuenta, 300,000 y pico de millones de pesos. El equivalente del 4% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Como se ven con todo eso, no saben qué hacer con ello, se creen amos, reyes y señores. Y se creen la película. Y salen de ahí, obviamente, hacen una acumulación originaria de capital, presume uno, pero tampoco aquí a nadie lo someten por nada, ni se investiga, ni se sabe nada. Y usted lo ve que andan por ahí y que creyendo ser presidente. Es lo único que yo he podido notar que se puede decir que es un patrón prácticamente de educación. Después no puede presentar nada positivo prácticamente en ningún renglón. Y es como el cangrejo que vamos, ahí están los tirijalas. Bueno, que si la jodanda extendida se suspendió, que si se va a incluir, que si alcanzan la misma historia, la misma historieta. Oía cuando venía de camino para acá, y eso va a generar problemas porque yo en Inavíe las denuncias brotaban como la verdolaga. Todo era un escándalo tras otro. ¿Qué zapatos, qué mochilas, qué los kits escolares, qué los cuadernos, qué los libros, qué quemando unos libros, qué los sustituyeron, qué en un almacén habían unos libros, que si lo cambiaron, que si cómo fue que lo cambiaron, si eso lo aprobaron los otros días? Todas esas cosas, eso lo denuncian y pasan, y aquí absolutamente no pasa nada. Pero ya de camino, denuncias con el respecto a lo de la remodelación y reacondicionamiento que se debe hacer de las aulas escolares. Hay un departamento que opera low profile, no hace licitaciones, porque cuando Danilo hacían un bulto de que asignando las escuelas que iban a construir en todo el país, pero el negociazo está en las otras, que son las reparaciones que hay que hacer cuando acaba el año. Esas no pasan por go, como decíamos en Monopolio. Esas se dan por ahí, grado a grado. Y son muchas, y son todas, porque todas hay que repararlas. Y nunca damos pie con bola, sobrando dinero.
Como decía Magín ayer, bueno, y decía Iván Joy, no fue Iván Joy, fue Juan Ariel, que le sacaron 50 millones de pesos al presupuesto de educación para transferirle. Decía, no, que siempre sobra. El año pasado le querían quitar 13.000 millones, acuérdense, me acuerdo yo para diciembre, ¿se acuerdan? Para transferirlo a otra partida y él separó el país. Dijo, no, así que no, porque después que hicieron tanto bulto para pasarle ese 4%, que lo advirtió Leonel Fernández en su momento y lo quisieron crucificar. No es asunto de darle más dinero, es para qué y que haya resultados. No darle dinero por darle, ahí está, le hemos dado dinero y lo único que hemos sacado de ahí son supuestos precandidatos presidenciales. Usted busque los nombres, no voy a dar nombre, ¿para qué? Si aquí todos nos conocemos. Pero mire a ver ustedes, por lo menos búsquese los últimos 5, y usted se busca los últimos 5 ministros para decir un número, de que hayan pasado por el Ministerio de Educación, y al menos 3 de los 5 salieron de ahí queriendo ser presidente del país. Se creyeron la movie. Y en realidad, porque como hay dinero, piensan que ya, y como se ven ahí en esa posición, pero después siempre los mismos problemas. Pero nada, arrancó el año escolar, vamos a empezar como le dimos el año pasado, y sabemos, no podemos culpar al ministro de Camps. Si a alguien hay que culpar es al presidente, que dejó al otro ahí tanto tiempo, como dejó a Fulcar, porque ya si lo cambian a con 2 meses antes, ahora acabo de oír una cantidad de denuncias que había habido y advertencias al propio ministro Miyagi que estaba ahí, del área misma de sus construcciones y sus remodelaciones, que aparentemente va a tener que hablar no chino, no, sino hasta árabe. No chino, sino hasta árabe. Si lo que yo estuve oyendo cuando venía de camino en la radio de un programa es cierto. Bueno, vamos a esperar. Eso habrá de salir en la prensa. Si acaso, porque la denuncia del coronel Morales, eso se ha quedado en el aire. Yo creo que hasta lo votaron. Los pájaros tirándole a las escopetas. Pero bueno, eso es lo que tenemos. El presidente ayer tuvo su rueda de prensa. Y obviamente hay de esos asesores externos que el presidente tiene, que mucha gente les llama bocina. Yo no creo. Lo único es que obviamente recomiendan mucho. Tienen esas íntimas relaciones con el propio presidente. Ha sido una relación muy fructífera. Y esos programas usted los ve que hacen esfuerzo por... Ustedes lo ven, usted parece que es como si fuera el canal oficial. En la agenda del presidente, qué sé yo cuánto. O sea, las noticias ya ustedes saben cómo las empaquetan, cómo las preparan, cómo las modulan. Si son negativas, pues las downplayen, como se dice, las minimizan. Si son positivas, pues las amplifican. Eso se trata. Pero eso está bien, eso porque al final del día la gente del otro lado se pone de manera intuitiva, uno se pone ya un filtro para uno contrarrestar esas manipulaciones, porque no son objetivos en lo absoluto, porque aquí podemos tener nuestras predilecciones. Como lo he dicho siempre, el New York Times, el Washington Post, tienen su línea editorial en una posición u otra. Lo que ellos no te hablan es que te cambian una declaración por otra. Por ejemplo, el ministro de Agricultura niega se haya realizado un desfalco en su institución. Yo lo leo lo que él dice. Yo no le pongo a él ninguna palabra de más ni de menos. Y a lo máximo, yo lo que hago es doy mi opinión sobre lo que él dice. Mi opinión, la mía, en función de mi perspectiva, en función de mi educación, de mi formación, de mi experiencia, de mis valores, de mis principios, de mi astigmatismo, de mi miopía, de mi agudez mental, de mi agudez visual, lo que usted quiera. Porque hay gente que es obtusa, que no ve ni siquiera, como dicen, no ve ni siquiera ahí al frente de su oreja. Hay otros que pueden ver después de la curva, proyectan, enfocan, y eso viene en
en un gran paquete, que es otra cosa. Por lo tanto, en estos días ha habido quienes han escrito en la prensa, personas de manera independiente, y hay esos que yo les llamo, bueno, muy preocupados, porque dicen que la semanal, esa rueda de prensa del presidente, se agotó, no aporta nada. Y hay un refrán que dice que nuestros padres nos enseñaron con la sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría innata de los pueblos que dicen que el que mucho habla, mucho yerra. El que mucho habla, mucho yerra. Y que lo mejor, por ejemplo, es ser conciso en cuanto a los discursos y las cosas. ¿Por qué? Es igual cuando usted ve, por ejemplo, los averajes de pelota. Que batió 400, empieza el campeonato, y tú ves que a las 3 semanas ese tipo está bateando 400. Y dice, va a cerrar 400. Eso nunca existe, eso no es verdad. Las estrellas batean 300 y acaban con un promedio de 300, 310, 320, que yo que por ahí. Significa que de cada 10 veces que batean, 10 veces que batean, le hacen 7 outs. ¿Cómo es? 7 outs. Y ellos dan 3 hits. Y son estrellas. Y les reciben millones y millones de dólares. Porque mientras usted más se expone, más posibilidades de falencias tiene. El que mucho habla, mucho yerra. Eso es, por eso ese refrán es una perogrullada. Es un axioma. Decía el presidente Balaguer, de alguien, yo nunca recuerdo esas cosas, que el hombre era esclavo de lo que calla. ¿Cómo es? Amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Que va en cierto modo parecido, ¿no verdad? Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Yo dije tal cosa, que voy a hacer tal cosa, y después te lo sacan, te lo estrujan en la cara. O sea, también va con eso de mucho hablar, de mucho prometer y ese tipo de cosas. Entonces, el presidente ayer se refirió a unas declaraciones que ha habido en estos días, Leonel Fernández por un lado, Danilo por otro, diciéndole que si el pollo Inde, manda a Leonel para la FAO, lo manda que le pague el pasaje, Danilo que lo va a humillar, que no, que yo he hecho más que tú nada más hiciste la circunvalación, que venga a ver, dice Danilo, yo hice la de aquí, la de Aso, la de aquí, la otra te la dejé. Ese tirijala es político, eso es otra cosa, que obviamente entretiene. Ya yo lo traje los otros días y le buscaba el lado positivo. Es más, eso está bueno. Obviamente la población está ahí y puede observar. Y lo valora, y lo analiza. Pero el tema al que me quiero referir es eso, para puntualizar eso, que le decía a Danilo que el presidente dice tantas cosas que a veces lo que responde es con vaguedades y imprecisiones, que obviamente va de la mano, eso lo dice Danilo, oyendo a comentaristas y análisis que ha habido de personas que dicen que ya la semanal esa se agotó, que no debiera, como que le está haciendo daño, afectando. Y el presidente se refirió justamente a eso ayer. Y le dice a Danilo, voy a seguir hablando mucho, para que ustedes vean, por eso que es lo que yo les dije ahora mismo. Pónganme atención a esta parte, hasta semántica pudiera ser. El que mucho habla, mucho yerra. Dice el presidente, voy a seguir hablando mucho. Él mismo, al decir eso, está reconociendo que está hablando más de la cuenta. Y el hablar más de la cuenta no aporta absolutamente nada. Es mejor hablar poco y decir mucho que hablar mucho y no decir nada. Dice el presidente, voy a seguir hablando mucho porque yo creo que hay que rendirle cuentas al pueblo. Eso sí es cierto, pero no hay que hablar mucho para rendirle cuentas al pueblo. Que el gobierno es una caja de cristal, por eso tenemos mucho más transparencia en todo. Aquí la transparencia nada más se ha visto, presidente, en términos formales. 347 denuncias, dijo, y usted lo dijo los otros días, y llamó a que denunciaran. El coronel Morales hace una denuncia, se ha quedado todo callado.
hay cantidad de denuncias en INAVIE, ahora esta que sale ahora de todas esas cartas que se le han mandado a mi estimada y querida doña Milagros, a Ética, y no pasa nada. Que yo relajo con el cuento aquel de que aquí nada más ha ido un preso, un ciego de la lotería, porque todos los otros están sueltos. ¿Se acuerdan? Con el lío del 13. Entonces, porque hablemos mucho, tenemos mucho más transparencia en todo, según la posición del presidente. Otras personas entienden que no, que lo que ha habido es más mediático que otra cosa, y a la hora de la verdad no se someten. Lo dijo doña Milagros. 340 y tantas cosas sometidas, y a la PEPCA debe tener los expedientes que ya ven por aquí, y no hacen nada, no se ve absolutamente nada. Ahí está el tema ahora de agricultura. El ministro da unas declaraciones, yo lo voy a comentar ahora, ¿verdad? Entonces dice, cuando dice el presidente que va a seguir hablando mucho, por eso es que le digo, en una ocasión el presidente habló de Petrocaribe y cometió un error garrafal, dijo lo que no era totalmente, yo tuve que mencionarlo por aquí, no, bueno, yo conozco de eso, yo trabajé con eso, y yo de hecho fue cuando el presidente Fernández y Hugo Chávez, de mi computadora salió un documento que discutieron después en ese momento, y de ahí salió eso, ven, esa es historia. Pero yo tuve que hacer unas precisiones porque todo lo que dijo era contrario. Y una persona cercana, pues hasta le presentó, no, entonces, porque no es bueno hablar tanto. No. Igual que cuando sales con cosas que no admiten la menor comparación desde el punto de vista del sentido común y la racionalidad. No puede ser, es imposible en términos hasta materiales. Cuando hablo en términos materiales, mire, por ejemplo, usted en las elecciones, si una mesa tiene 300 personas y se toma un minuto votar cada una de esas personas, o 5 minutos, y calcúlele, multiplique 5 por 300, eso le da 1.500 minutos, usted lo divide entre 60, ¿eso cuántas horas le va a dar? No le va a alcanzar el día. O sea, entonces usted ve, hay cosas que son materialmente imposibles. No es posible que una administración con 5 años pueda tener más obras que 20 años de gestión, que es lo que el presidente ha puesto sobre el tapete. No nos ganan en indicadores sociales ni económicos y tampoco en obras. O sea, eso no soporta ninguna, no es verdad. Aquí, este país lo hicieron 2 personas, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, en términos de obra de infraestructura. Danilo lo continuó. Hasta Hipólito tiene más obras que esta administración del presidente Abinader, que se le ha criticado por todo el mundo, el propio Magín, que ahora está en Hacienda, que una de el menor gasto de capital en 70 años es el de esta administración. No es posible que tú tengas. Y en indicadores económicos, pero ¿por dónde? ¿De dónde? Si en los gobiernos de Leonel Fernández hubo crecimiento hasta de 6% promedio, con 3 crisis financieras y un petróleo que llegó a 148 el barril. Cuando yo era superintendente llegó a $148 el barril del West Texas Intermediate. Ahora mismo está en 64. ¿Qué le digo? En 60 y... para no hablar... 63,81 en tiempo real en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Imagínense ustedes, siendo yo superintendente, manejé un petróleo a el doble, 150% por encima del precio actual. Va en coche, presidente, y no es verdad que los indicadores económicos de esta administración, pero si estamos creciendo 2.4%. Si en promedio con Leonel se crece, y con menos endeudamiento, este gobierno ha tomado casi en promedio, en valores netos, o sea, lo que se paga, lo que se amortiza y lo que 27 mil millones de dólares. Pero en total son como 35 mil millones que se han tomado. Leonel Fernández pasó de 3 mil, creo que era, cuando Hipólito, con todo y el déficit casi fiscal, a 19 mil millones de dólares la deuda. Danilo la metió de 20 a 45 y Abinader de 40 a 45, las 75 mil millones debemos ahora mismo. O sea que eso no es
Bueno, él lo puede decir, supongo que los políticos le responderán por allá con sus argumentos y cosas, pero yo desde por aquí lo veo desde el punto de vista de la logicidad. Usted no puede comparar 20 años con 5 años. No hay posibilidad de que usted en 5 años, ni que usted fuera Superman o los 7 magníficos, no es posible. Además, nada más hay que salir y preguntar. Y si usted, una de sus deficiencias ha sido la baja inversión de capital, ¿cómo es que usted va a alardear de justamente de eso? Bien, pero uno no recomienda ni asesora más de lo que... Aquí hacemos el esfuerzo de contextualizar las cosas. Por eso que le dije, yo sé que Danilo se lo dice en el término, ¿verdad?, de que está metiendo mucho la pata, despectivo, no se compara con nosotros, y ese es otro tema. Pero, por ejemplo, yo estoy poniéndole el ejemplo, hasta el mismo que dice el presidente, hablo mucho. ¿Cómo que hablo mucho? Entonces, ¿de qué alardea? Si está hablando mucho, está hablando mucho. Un papá decía, está hablando mucho, tú sabes lo que te están diciendo. Que cuando te dicen está hablando mucho, es estás hablando mucho y no estás diciendo nada. Porque no es que estés hablando mucho, pero si estuvieras hablando mucho y con enjundia y aportando, y verdad, es otra cosa. Pero miren esto, para que ustedes vean, y no es nada, es simplemente porque es contribuyendo. Dice el presidente, por eso es que digo, el que mucho habla, mucho yerra. Dice ayer, le preguntan, el dólar está a 63 por 1, ayer llegó a 63, ahora le digo, a 63,10, el Banco Popular y el Banco BHD lo estaban vendiendo en 63,10, el Reserva lo vendía en 63,05. Y le preguntan entonces al presidente ayer sobre qué opinión tiene que el dólar está a 63. Miren esto, y dice el presidente ayer mismo, que eso está dentro del rango de la política monetaria, que el objetivo de la política monetaria de este año, 2025, estamos en el 2025, era de 63 por 1, el tipo de cambio, la prima del dólar. Y ya casi está entrando septiembre, por lo que está dentro del rango, dice el presidente. Y que al Banco Central le sobran reservas para la estabilización del mercado en caso de que haya cualquier cosa. Lo primero es que ese rango, el gobierno dominicano había proyectado la tasa de cambio promedio para el año 25 que estamos, de 61,19 pesos, no 63. Para el 26, para el año que viene, estaba proyectado, para el año que viene, el promedio, 63,79. Ya estamos en 63,10. O sea, presidente, no es verdad que está dentro del rango del Banco Central y que ese 63 estaba proyectado. No. Para el 26 estaba proyectado. El 26 es el año que viene, estamos a mitad de año. Estamos prácticamente a mitad de año. El 26, la tasa proyectada es de 63,76. El promedio del 25 es 61,19. Y ya hoy día está a 63,10. Entonces, no es verdad que eso estaba dentro del rango. Y otra razón más por la que no es verdad que estaba dentro del rango es que hace cuando el mes pasado, en marzo, ¿no fue? Por segunda vez el dólar vuelve, dice el Diario Libre hoy, por segunda vez el dólar vuelve a superar los 63 pesos en este año. Segunda vez, porque en marzo llegó a 63. ¿Qué hizo el Banco Central? Si estaba dentro del rango, el banco no hace nada. No. El Banco Central vendió 450 millones de dólares para recoger dinero. Y eso fue lo que luego tuvo que, por eso es que escribe Jaime Aristis, la zigzagueante política monetaria del Banco Central, que quiere estar la trilogía, quiere generar crecimiento económico, quiere controlar la inflación y cuando genera crecimiento económico con una política expansiva de inyección de recursos, se le dispara la tasa de cambio. Acabamos de inyectar 81,000 millones de pesos
Hay datos que dicen quiénes lo recibieron, quiénes no, se están quejando. Ayer el banco sale publicando que ya se asignaron el 60% de esos recursos a diferentes sectores. Ya hoy hay un sector que dice, y yo decía ayer, y los industriales de Herrera y Codopime y otras empresas decían, nosotros no hemos visto ese dinero, no se ha visto. Sin embargo, el tipo de cambio sí lo ha visto. Entonces, vean ustedes, por eso es que yo le digo al presidente, comparto en cierto modo con algunos que dicen que no debiera exponerse tanto, y menos con informaciones como que no son de su necesaria incumbencia. No es que no lo sean, necesaria incumbencia quise decir. Esto de política monetaria, déselo al Banco Central, que explique el banco su política de para arriba y para abajo, zigzagueante, como dice Jaime Aristi, a diferencia de otras ocasiones, que responde. Andy Dauager le respondió los otros días la política de capaperro esa de endeudarse en el exterior para depositar el dinero en el Banco de Reserva y el Banco de Reserva depositarlo en el Banco Central, pagando 6 para que te paguen 1 y pico por aquí, prácticamente la política de capaperro. Y el banco le publica un espacio pagado donde yo le escribí, no dice nada, pura poesía, la reserva para qué son, qué se ha hecho, qué se ha recuperado. Y entonces Andy ayer le responde, porque Andy menudos tiene. Yo digo, ¿cómo era que yo peleaba con Andy todos los años, casi toda la semana? Yo recuerdo en los 90, cuando estamos en la reforma de la industria eléctrica, ellos hacían unos artículos en la página última de un suplemento que hacía el Litín, y cuando teníamos discusiones yo les hacía otro artículo completo, una página, y nos embrujábamos de verdad, de verdad. Ayer agarró Andy y le publica, ahorita yo voy a comentar sobre eso, sobre la respuesta que quiso dar el Banco Central, y se lo compara con el Banco de Guatemala y los pone por el suelo, con números. Pero el presidente no debió embrujarse en eso, sino dejarle eso, que realmente fuera así, porque no es verdad que 63-1 estaba dentro del rango ni la política monetaria. Eso no es verdad. No es verdad, porque para el 26 estaba contemplado ese 63,76. Para este 2025 la tasa de cambio promedio debió haber sido 61,19. Entonces no es así, y es en cierto modo de nuevo lo que decía ahorita, del que mucho habla, mucho yerra. Y en cierto modo eso le da alguna solidez a las interpretaciones que ha habido de que el presidente se está exponiendo demasiado y quiere vender cosas que no son realmente sustentables en la práctica, en lo real y objetivo. Y eso no es bueno porque mina su credibilidad. Así lo veo yo. Bien, les leí ahorita rápidamente, y el presidente habla de la transparencia. Ministro de Agricultura niega se haya realizado un desfalco en su institución. El ministerio publicó el viernes, ¿verdad?, de que habían unas personas detenidas. Niega que hayan detenido, pero sí dice que había una de las personas que andaban con él, su jefe de seguridad. Se habla del jefe de gabinete, se habla de otro tipo, hasta un israelí, qué sé yo, que hacían uso irregular de las dietas. Dice que no es un desfalco, pero la PEP que había salido en la prensa y el periódico lo trae, dice que habían arrestado a unas personas. Él lo niega, hay que darle, ¿verdad? Él lo está diciendo, entonces eso, porque la PEP entonces debiera explicar sí o no, si arrestó, si no arrestó, se está investigando, pero él dice, el ministro, que lo que pasa es que era un dinero de una dieta, que se están quedando con ella. O sea, que no era un dinero, no es que se robaron un dinero de allá, explica el ministro, yo estoy leyendo. Indicó el ministro Cruz que sí había una de las personas que andaban con él que hacía un uso irregular de las dietas que se le otorgaban. Negó que se haya realizado un desfalco. No hay desfalco, dice él. Las dietas se las repartían de manera desigual. No fue al ministerio, no fue a mí, no fue al gobierno. Yo no lo acepto, dice el ministro Cruz de Agricultura. Pero el propio ministerio informó ciertamente que había suspendido
unos empleados del área financiera, del área de seguridad, del despacho, y es como dice el propio Hipólito Mejía, entonces como que los fly le están cayendo picando cega, pero sale y da la cara. Eso es importante, que por lo menos sale el ministro y da la cara. Que sea así, que sea de otra manera, ya eso tendrá que explicar la PEPCA, que fue la que investigó, y explicar si hay o no un desfalco. Dice él que no. Eso no hay por qué no creerle, pero quien tiene que realmente decir es la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, que es la que está investigando eso, porque al final del día es una institución pública y debe darse la mayor claridad posible. Pero está bien que él saliera y diera la cara. Que diera la cara, eso es positivo. Vamos a esperar que eso se acabe de clarificar. Miren, señores, yo les he dicho acá que lo que nosotros vamos a ver en los Estados Unidos todavía no está ni escrito. Yo no exagero. Ustedes lo que están viendo en Venezuela, en Nicaragua, no se asombre si en algún momento ustedes llegan a ver eso. Oigan lo que dice Trump ayer. Ayer emite una orden que al que queme una bandera americana le van a echar 1 año y no va a tener ni habeas corpus, tiene que pagar en efectivo. Son cosas que él, como si él fuera el jefe de la justicia, que lo es, ya él lo dijo. Pero cuando le pregunta sobre quién ordenó el allanamiento a John Bolton, su ex asesor de seguridad, que lo critica, que se mofa de él no sabe. ¿Quién está persiguiendo a Leticia James, la de Nueva York, que hizo que lo condenaran, la fiscal general? Él no sabe. ¿Quién está persiguiendo a Adam Schiff, el legislador de California, que él fue el que dirigió el comité de impeachment en su pasada gestión? No, él no sabe, él nunca sabe nada de eso. Pero puso ahí un grupo de su gente, de sus trompianos, esos cristianos, para que persigan a todos, a los abogados que lo sometieron, a las oficinas de abogados, a las compañías. Cuando usted lo vea que si RCNN y NBC y ABC y todas esas compañías, usted se va a dar en el pecho y dice, pero lo estaba diciendo los otros días Franchi aquí. Bueno, le tiene el agua puesta a Jerome Powell de la Reserva Federal. No puede porque la ley lo prohíbe. Se inventó los otros días y fue a visitarlo para hacerle una jugada como la que le hicieron a Zelensky en la Casa Blanca, ¿se acuerdan? Y le saca un papel y dice, no, pero aquí dice que ustedes gastaron 5,000, que yo, ¿cuántos millones de dólares? Tal, más de lo que... Y dice el Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no, eso no es así. Y dice, sí, no. Pero yo tengo aquí un papel que dice que eso es. Déjeme ver. Pero usted está poniendo ahí el edificio 3, que lo construimos hace 5 años. Quedó por feo. Pero él no baja la guardia. Logró que 2 de sus que están buscándoselas renunciaran. Y ahora quiere quitar a una tercera que le dijo en estos días que ella no iba a renunciar. Ya escribió ayer que la iba a destituir. Se han inventado ahora de que ella tiene unas hipotecas, yo no sé, no está acusada, no está sometida, no ha habido un juicio. Y él, con ese argumento, porque él lo que quiere es quitar a Jerome Powell quitarle el control para que le baje la tasa de interés. Porque el que no sabe como el que no ve. Si le bajan la tasa de interés, como está la inflación hirviendo, ¿verdad? Lo que va a lograr es que eso se dispare y se descontrole y al final es su administración que va a salir perdiendo, porque con todas las cosas que ha habido, pero eso que le estoy diciendo no es más que un colofón de las cosas que están sucediendo. Todo lo que ha pasado, no nos olvidemos de aquella cosa que tenía al loco ahí de Elon Musk, votando gente, cancelando, quitando cosas, votando a los oficiales del FBI, metiendo será Ku Klux Klan o White Supremacists o sus trompianos locos ahí, para que persigan a los contrarios y a los políticos y a los enemigos. Oiga lo que dice ayer, quizás a los estadounidenses les guste un dictador. Él había dicho antes que él iba a ser dictador por un día. Parece que en él eso no se le sale de su mente. Tal vez a los estadounidenses les gustaría tener un dictador, luego que firmó una orden ayer ejecutiva para endurecer la represión federal en Washington. Y dice que va para Nueva York y que va para Chicago. De que enfrentar la delincuencia. Cuando en los estados
republicanos, hay mucho más delincuencia que en estos. Pero son pretextos, como hizo con el fentanilo para poner sanciones, como hizo con las sanciones a Brasil por Bolsonaro. Tú eres el jefe de la justicia de aquí. Pero así es que ese señor se está manejando como un emperador. Y la justicia, la Suprema Corte de Justicia, en la transición, en la campaña, es la culpable de haber creado este monstruo que ahora no se sabe cómo se va a controlar. Yo les decía que a ese señor Donald Trump solamente lo va a controlar la frase que dice: el golpe avisa. Cuando él choque, cuando él descalabre todas las instituciones y todo se le caiga encima y la inflación se desmadre, ahora mismo con eso de que quiere quitar a la señora a Anna Cook de la Reserva Federal, las tasas de los Treasury Bills, los bonos de 10 años del Tesoro, se dispararon ayer. Los mercados cerraron en rojo, ahorita lo vamos a ver, hoy están en rojo totales, porque esas son las cosas que él está provocando. Ya metió una ley, dice que los medios no son lo suficientes, no le dan el mérito suficiente, porque es el ego desembosado que tiene este caballero. Él está haciendo un desastre y cree que se le está comiendo, para que ustedes vean, Hay mucha gente que dice, porque todo lo del hiperbólico, hay mucha gente que dice, quizás nos guste un dictador, mucha gente, ¿cuáles son los que están en la Casa Blanca? Te hace una encuesta en la Casa Blanca y posiblemente, no mucha gente, ¿no? El 100% lo diga. Entonces, usted está viendo eso, militares en Washington, usted ve, ya andan armados, dio una orden para que anden armados también. Usted ve los militares en los Humvees, en los vehículos militares por las calles de Washington, como si usted estuviera en Somalia. Entonces, sobre la bandera, acaba de firmar una orden que usted va preso por 1 año y si no paguen, y el habeas corpus la quitó si no paguen efectivo. Acaba de crear una unidad para que la Guardia Nacional se entrene. ¿Sabes que las policías son las que están entrenadas a bregar con asuntos de desorden y tumulto y gente y ese tipo de cosas? Le acaba de dar al tipo al JEPSE, al secretario de Defensa, que va a cambiar el nombre de la Secretaría de Defensa, le va a poner Departamento de Guerra, como cambió del Golfo de México al Golfo de América. Quería cambiar el Golfo Pérsico por el Golfo de Arabia. Todos esos disparates, un equipo de fútbol americano, cambiarle el nombre, el de Washington, todas esas boberías son para evitar que salga el tema, dicen muchos analistas, de Jeffrey Epstein, que siempre, cada vez que lo tapan, vuelve y sale como esos muñequitos que tú le das con una cosa así a un muñequito que sale, ¡pam! Y sale por aquí, porque están articulados. Tú le das por aquí, sale por aquí, tú le das por aquí, sale allí. Así le pasa con el caso. Él hace todas estas cosas y la gente que analiza lo que dice es que él lo que quiere es tapar aquello con todas estas cosas. Pero, para que ustedes vean lo que ese señor tiene en la psiquis y las consecuencias de largo plazo que va a tener para Estados Unidos y para todo el mundo. Ahora di que le llaman el presidente de Europa. Oigan ahora también. Una pausa, que esto es economía y mercado.